¿Cómo les va? Saben que soy la profesora Padilla. Una nueva forma de poder dar las clases es estar comunicados a través de este tipo de videos. Y bueno, la novedad es que quizás a través del video ustedes entiendan más que estar llenándolos con el tema de mandar trabajo práctico. Así que hoy voy a empezar hablando primero de lo que estuvimos haciendo hasta ahora, que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, y vamos a comenzar con la Segunda Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial, de todo lo que ustedes vieron, sacamos la siguiente conclusión. Los países europeos estaban realmente interesados en extender las fronteras fuera del continente europeo, porque ya se venía perfilando una carrera armamentista, y la idea ¿cuál era? Que cuanto más armas tuvieran, como más poder iban a tener. Por lo tanto, esa idea los lleva a esa primera guerra, la muerte injustificada del archiduque Francisco Fernando Austrohúngaro, Serbia, que se usa como disparador para esa Primera Guerra Mundial, y cuando culmina, el que sale verdaderamente mal de esa Primera Guerra es Alemania. Y los países, que fueron bastante crueles, la someten a un montón de devoluciones de tipo no solamente económico, sino también moral, donde la gente de Alemania, en vez de apaciguarse, por así decir, y no querer seguir con el tema de la guerra, empieza a crecer dentro de ellos un odio debido a lo que los demás países les habían hecho. Los habían prácticamente dejado a foja cero, no tenían nada, poco alimentación, una economía prácticamente quebrada. Eso es lo que alimenta lo que va a ser después la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esa Alemania de la Segunda Guerra Mundial, que abarca de 1939 a 1945, arranca con dos bloques nuevos. En un bloque tenemos Italia, Japón y Alemania, son potencias importantísimas, y en el otro Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, y en este momento, digamos, la URSS, o Rusia fue posterior el nombre Rusia, pero la URSS, pero no es la URSS que nosotros después vamos a ir viendo a medida que transcurra esta guerra, la URSS comunista, todavía era la URSS de los zares. No se olviden que los países europeos, en la mayor parte todavía existían monarquía. A los reyes en Rusia se les llamaba zares. Todavía al inicio de esta guerra, digamos, había una monarquía que manejaba, digamos, la parte del Estado, del gobierno. A medida que la guerra avanza y se produce también la guerra bolchevique, y el comunismo toma el poder y convierte a URSS en la URSS comunista que nosotros ahora vamos a empezar a descubrir. La misma que después toma partido, cuando más adelante lo veamos, en Cuba. Bueno, esta URSS que nosotros ahora estamos nombrando, que justamente está del grupo, por así decirlo, más tranquilo, Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña, pronto se va a separar porque se va a pasar del lado alemán. Lo que sí es importante acordarse que las causas que van a ser las que detonan la Segunda Guerra Mundial tienen que ver con esto de cómo se sentía el pueblo alemán con referencia a lo que habían firmado como armisticio o paz en el Tratado de Versalles, que es un tratado en el cual prácticamente dejan devastada a Alemania, los demás países, por haber osado empezar una guerra. Bien, esas serían las causas. En el medio de esa Segunda Guerra Mundial también vamos a encontrar personajes importantísimos, no solamente como Adolfo Hitler y toda la locura que conlleva hablar de Hitler, ¿verdad? Que se volvió más históricamente, aparte de todo lo malo que tuvo que ver con Hitler, él se volvió como un mito histórico. ¿Por qué? Porque este hombre de la nada resultó ser el líder del país que, digamos, más hechos atroces cometió.
Después tenemos a Benito Mussolini, que también lo va a seguir tomando el poder en Italia. Y por último vamos a hablar de un personaje que entra a la mitad de la guerra, que va a ser Stalin. Todos son personajes de la historia de esta Segunda Guerra Mundial que obviamente tienen que ver con la parte, digamos, fea de la guerra, porque las órdenes de ellos son destrucción, muerte, el famoso Holocausto, bueno, el pueblo judío, todo lo que vivió. Obviamente esto es importantísimo porque Hitler desarrolló como un odio hacia el pueblo judío, y lo deben haber visto en más de un video, más de una película, la forma en que asesinaban a los judíos, bueno, desde ya la separación, la desmembración familiar que sufrió este grupo, y a su vez cómo los mataban. Entonces esta primera guerra arranca con un pacto que se hace secreto, y acá empieza a cambiar esa Rusia que yo les estaba contando, entre Rusia y Alemania, lo cual en ese pacto secreto deciden que si la guerra llega a ser victoriosa para ellos, dividirían Europa en dos partes. Listo, todo lo que hay en el medio no va a existir más. Por lo tanto, arranca la guerra invadiendo Polonia, sin ningún tipo de motivo extremo. Buscaban una excusa como para invadir Polonia e iniciar esta guerra, porque obviamente ya Alemania se había, ¿cómo les puedo decir?, tomado muy en serio el tema de rearmamentizarse, y bueno, ya estaba preparada, más que preparada, para ir a la guerra, olvidándose desde ya del Tratado de Versalles. Y arranca entonces esta Segunda Guerra Mundial.